Hola a todos los seguidores y audioescuchas de Crónicas de Wilson, especialmente de Zoom Electoral. Bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, en este programa vamos a retomar Zoom Electoral haciendo un pequeño ciclo sobre análisis de partidos políticos, ¿ya? ¿Y por qué decidimos hacer esto? Porque de alguna manera la crisis que estamos viviendo encuentra un poco sus raíces en la crisis y el deterioro que están viviendo los partidos políticos. El que no hayamos podido hoy día resolver el tema constitucional en gran parte es porque una parte importante de la población siente que el Congreso, donde digamos participan los partidos políticos, no estarían con la legitimidad necesaria para poder, en el fondo, redactar esta nueva constitución, y esa es una de las tareas que ellos tienen. Así que hemos decidido, por eso, analizar este fenómeno que estamos viviendo, y este ciclo va a durar 3 capítulos, en donde en el capítulo de hoy vamos a analizar primero un poco el estatus y cómo proyectamos los partidos políticos tradicionales, entendiendo los partidos políticos tradicionales los que eran del siglo pasado, digamos, los de Chile Vamos, la Exconcertación, el Partido Comunista. En un próximo capítulo, en 2 semanas más, vamos a analizar los partidos políticos nuevos, el Frente Amplio, el Partido Republicano, el PDG, el fenómeno de amarillos también, y algunos otros que están quizás emergiendo en estos días. Y en un tercer capítulo, los partidos políticos que podrían salir, digamos, o evolucionar en el mediano o largo plazo, y también los que estaríamos viendo que necesitamos para salir de la crisis en la que nos encontramos. No obstante, antes de meternos de lleno en eso, y como hace tiempo que no nos veíamos, vamos a analizar, como es de costumbre, la frase desafortunada de las últimas semanas. Y parte don Eduardo Galás, ¿qué nos puede decir de la frase desafortunada? Bien, bueno, saludo a Vicente, Eduardo, un gusto estar nuevamente con ustedes. Mira, la frase con la que he decidido quedarme yo por los temas que están en la punta de la contingencia ahora, es esta entrevista que dio el día 30 de septiembre el señor Rodrigo Rocco, el director de educación de la Iracy Hasler, en que asegura que la violencia en el INBA está bajando y que independientemente de que pueda no haber sido una estupidez en el momento, porque, bueno, no sabía él lo que se iba a venir en los días siguientes, pero se revela como una frase extremadamente desafortunada a medida que van pasando los días y que la situación en el INBA, o sea, literalmente están presionando al ejército para que reaccione contra de ellos. O sea, no sé qué están buscando. No sé realmente cuál es la mecánica de organización, cuáles son los liderazgos, cuáles son las ideas dominantes en estos cabros, pero que la violencia haya bajado. Bueno, el propio general Irribarra, que es el comandante de esta división que colinda con el INBA, desmintió al señor Rocco derechamente, diciendo así como tanto la gravedad como la frecuencia de los hechos de violencia están aumentando, dicen, y no, dice que es mentira. Eh, pero tengo en la cabeza, en fin, esta actitud frente a la violencia que tienen, de condescendencia, que tiene alguna gente, un tema del que hemos hablado más de una ocasión, pero yo no voy a dejar de insistir en ella, porque la violencia es como el problema número uno, primario, con el que tiene que lidiar la convivencia política. O sea, cuando hay gente dispuesta a, a renunciar a la política, digamos, y tomar puras medidas de hecho, e intentar imponer sus agendas por la vía de tirar fuego sobre los demás, bombas molotov o lo que sea, la posibilidad de convivencia pacífica está muy seriamente amenazada. Esas son cosas que hay que controlar al tiro, o sea, tolerancia cero y control inmediato, porque la política supone que uno, digamos, renuncie a imponer sus percepciones sobre la realidad a los combos y decida persuadir a los otros, tratarlos como personas, pretender que todos somos seres racionales, que podemos conversar
y que por último podemos negociar si es que no tenemos acuerdos sustantivos, pero podemos llegar a acuerdos aunque sea formales. Entonces, bueno, me parece que la falta de energía que ha tenido la señora Hasler para enfrentar el tema, eh, que ha expresado, ella me parece que es más astuta en sus declaraciones, en el sentido de que no deja cuñas así dando botes para que cualquiera se ría, de un tema que por lo demás uno se ríe para no llorar, porque es de una gravedad primaria, como digo. Eh, pero bueno, me parece que sí da cuenta de esto que dice, creo que hoy día o ayer, no sé cuándo, decía la Javiera Pará, que es que gran parte de los problemas que estamos viviendo tienen en su raíz la condescendencia hacia la violencia, la falta de claridad y de energía para denunciarla en el momento en que emerge. Eh, y nosotros ya sabemos a dónde nos lleva la condescendencia con la violencia, porque en otros tiempos hemos tenido problemas de violencia desatada, digamos, política, y que han terminado con la democracia rota. Entonces, no es un chiste, no es una, no es una cosa para andar así haciendo comentarios con ligereza, como por ejemplo que la violencia en el INPA está disminuyendo cuando es evidente que la violencia en el INPA es un problema gigantesco, porque al final una frase como esa yo supongo que lo que aspira es a bajarle el perfil al problema. Y es un problema al que no solo no hay que bajarle el perfil, sino que al contrario, o sea, hay que denunciarlo con toda su claridad. No puede ser que un grupo de cabros, muchos de los cuales probablemente sean hasta inimputables por edad, digamos, no lo sé, eh, estén atacando con bombas a las Fuerzas Armadas, ¿cachai? O sea, o a uniformados de cualquier especie o a personas de cualquier naturaleza o condición, ¿cachai? Si al final el tema es que están presionando abiertamente a las fuerzas de orden para que para que reaccionen en contra. Y no sé si están buscando un mártir, no sé si están buscando algo contra lo cual querellarse, algo que usar como ícono para una nueva revuelta, no tengo idea. Pero en fin, me parece una torpeza la manera en que está siendo encarado esto por la administración municipal. Gracias, Eduardo Galás. Oye, y no solamente con descendencia con la violencia, yo creo que detrás de esto y lo que hemos vivido los últimos años es también la pérdida del principio básico, digamos, o el atributo básico del Estado, que es la legitimidad del monopolio de la violencia. Y no es que formalmente no lo tenga, sino que en la práctica no lo tiene, porque una parte importante de la población no le otorga esa legitimidad al Estado. Pero bueno, eso ya también es un tema para hablarlo en largo, quizás en otra instancia. Don Eduardo Zafirio, ¿qué nos puede decir de la frase boba o desafortunada de las últimas semanas? Sí, mira, para mí la frase desafortunada de estos días, porque agrava el problema dramático de la crisis de representación en un momento en que hay que cerrarla, por el cuadro que se nos viene encima, es la frase de Boric. Cuando tras cartón del 62-38 nos quiere convencer en una tercera o cuarta interpretación, porque no fue la primera, que finalmente los que rechazamos, los 8 millones o algo así, que rechazamos el proyecto de la Convención Constitucional, simplemente no entendemos las leyes de la historia. Y él desde el futuro nos perdona porque dice que nos falta la capacidad hermenéutica para interpretar leyes, supongo que científicas, que lo ponen a él y aparte a lo menos de esos 5 millones que votaron a prueba, en una posición más adelantada, más avanzada en la dimensión temporal que nosotros, pobres mortales, que estamos privados del conocimiento de esta ciencia cabalística sobre el futuro. Reducidos al presente. Claro, eh, formamos parte del basurero de la historia, pero somos nada menos que 8 millones.
un problema complejo desde el punto de vista político, hasta para un platónico, ¿eh? Un porcentaje así, no se necesita ser aristotélico para darse cuenta que hay un pequeño problema, digamos, cuando se produce un resultado de ese tipo. Pero bueno, broma aparte, es muy dramático porque ya no es la primera salida, o sea, yo habría entendido eso en un relato de desesperación el domingo 4 o el lunes 5, de inventar cualquier cosa, digamos, como cuando uno lo pillaban en un examen oral, digamos, medio en blanco. Y mientras trataba de pensar, decía el primer disparate que se le venía a la cabeza, sino que lo dice semanas después. Y es muy complejo, porque la verdad que como dijo Eduardo Galá en el último programa que grabamos, hay un cierto misterio en ese 62%, o sea, es tan multifacética esa expresión que estamos tratando todos, los pobres mortales, digamos, que no tenemos acceso a esta ciencia ignota y esotérica, de saber qué es lo que hay detrás de eso. Y probablemente hay una serie de fenómenos. Pero justamente el hecho de que no sepamos con total claridad qué es lo que hay más allá de un porcentaje bastante obvio que uno podría decir en la derecha, digamos. Pero bueno, eso se moverá entre el 30, el 35%. ¿Ah? Además de un electorado que ya no es el de los 13 millones, sino que era el electorado de los 7, 8 millones, demuestra que estamos frente a una crisis de representación muy, muy compleja. Porque se nos ha hecho poco legible la sociedad. Y esto es un fenómeno que se da en muchísimos lados, ¿no? Y que explica las crisis políticas y lo tardío de muchas reacciones frente a problemas que, como se dijo en algún momento, no se vieron venir. Pero la situación es particularmente dramática porque si algo necesitamos para enfrentar lo que viene, incluyendo esta negociación que se está dando en torno a la manera de llegar a una nueva y buena constitución, es justamente poder entender mínimamente lo que los electores, la sociedad, digamos, nos están diciendo desde el punto de vista político. Y esa frase, que es una expresión de estulticia contumaz, digamos, lo que demuestra finalmente es que ya ni siquiera estamos haciendo un intento en algunos sectores políticos, los del gobierno, nada menos, por entender lo que pasó. Y si uno no entiende lo que pasó y lo que está pasando, esta brecha de representación, esta crisis de representación y esta brecha entre sistema político y sociedad, ciudadanía, electores, no la vamos a poder cerrar. Entonces, hablando en serio, esa frase no solo es boba, sino que es suicida desde el punto de vista de lo que, como diría Lenin, está hoy día a la orden del día, que es interpretar ese 62%. Muchas gracias, Eduardo Zafirio. Y ahora pasando al análisis de los partidos políticos, y en este capítulo en especial de los partidos políticos tradicionales, que en el fondo son los partidos del siglo pasado, por así decirlo, que son de Chile Vamos, la Exconcertación y el Partido Comunista. Don Eduardo Galás, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Qué fuerza están teniendo hoy día estos partidos realmente? ¿Y qué futuro también tú les ves? Bien. A ver, yo quisiera partir por una postura, digamos así, normativa mía, ya para aclarar algunas cosas. A ver, yo creo que los partidos políticos son indispensables para la vida democrática, al menos en el contexto, digamos así, de las democracias representativas. Después se podrán ver otros inventos, así como estos esfuerzos que han hecho los suizos por tener
unas formas más directas de democracia o cosas así, pero que de todas maneras, por supuesto, descansan en sistemas de partidos en general saludables, ¿no? Pero más incluso que hacer la defensa de los partidos políticos, lo que quiero decir es que es sumamente peligroso que los partidos políticos se descompongan. Es un ingrediente indispensable, digamos así, para las autarquías, para los gobiernos autoritarios, que los partidos políticos se debiliten. Y fue un rasgo común, por ejemplo, de los totalitarismos del siglo XX, la persecución de los partidos políticos. Es célebre un discurso de Hitler, ni más ni menos, en el que un discurso radial, que por lo más es extraordinario, como gran parte de sus discursos, que me parecen desde una perspectiva formal muy brillantemente organizado. Él dice, se nos ha criticado que hemos prohibido al Partido Comunista. Dice, pero se les olvida decir que además hemos prohibido a todos los otros partidos. Y estallan sus digamos, voceadores en aplausos y en vítores, ¿no es cierto? Y esto no lo digo simplemente así como por la reductio ad Hitlerum, como lo llaman algunos, o sea, no es por tirar la falacia, digamos, sino porque hace menos de una hora, un primo mío que no tiene idea que voy a grabar este programa, me escribe por WhatsApp y me pregunta, que vino muy a cuento, me pregunta, dame por favor argumentos por los cuales no habría que prohibir a todos los partidos políticos. No es que él los quiera prohibir, es que un alumno se lo preguntó, o esa es la impresión que me dio, y él no encontró buenas razones para darle. Y en fin, entonces yo empecé a elaborar, entonces le digo que los partidos políticos canalizan los anhelos de participación de la gente, le digo que los partidos políticos son importantes para generar contrapesos en el poder, en fin. O incluso más elemental todavía, porque la gente tiene derecho a asociarse y organizarse. Ya, en fin, la prohibición de los partidos políticos en general lo que hace es debilitar la posición de la gente, y sobre todo de la gente que no tiene una posición individual fuerte, porque la gente que tiene una posición individual fuerte no requiere tanto mecanismos, digamos, o palancas de asociación para que su voz tenga alguna relevancia pública, ¿no? Pero la gente que tiene una posición individual débil, como, digamos, los muchos, como se dice, necesitan de los partidos políticos. Bueno, estos son como reflexiones de tipo preámbulo para que lo que voy a decir a continuación no parezca que soy un enemigo de los partidos políticos. Digamos. O sea, quería aclarar que soy una persona que cree que los partidos políticos son importantes, y más aún soy una persona que en la gran mayoría de su vida ha participado, si no en partidos políticos, en organizaciones semejantes. Ahora, dicho eso, se me viene a la cabeza una frase de Bernard Shaw, que siempre me ha parecido, es grosera, pero es muy original, o sea, es divertida, en que él dice, los pañales y los partidos políticos deben cambiarse a menudo y por los mismos motivos, porque se llenan de basura, ¿no es cierto?, de porquería. Bueno, y creo que hay una idea que es verdadera en un punto, ¿no? Y es que la deriva natural de los partidos políticos los va erosionando interiormente, por así decirlo, ¿no? Los va llenando de corrosión, de óxido, ¿no? De basura. Y aquí al respecto hay una idea importante que yo tengo en la cabeza, porque está en la base de mi formación como sociólogo, digamos, ¿no es cierto? Y que es la famosa ley de hierro de la oligarquía, de Robert Michels. Robert Michels es un sociólogo de tradición weberiana, podríamos decir, que plantea esto que él llama la ley de hierro de la oligarquía, y es la tesis central en su obra, en los partidos políticos, es que toda organización que persigue fines concretos, cuando se burocratiza, se convierte en oligarquía. O sea, digamos, o desarrolla un principio oligárquico de organización, con muchos problemas asociados. O sea, digamos, la lógica es la siguiente. O sea, esto, aunque yo sea una persona que está dedicada a vender chocolate, es que si de repente quiero vender muchos chocolates, voy a necesitar especializarme interiormente, y la especialización requiere una cierta forma de burocratización, o sea, división de tareas, separación de la persona y el cargo, especificación clara de las funciones, en fin, las grandes organizaciones necesitan burocratizarse, y por eso es que se organizan burocráticamente todas las organizaciones, incluso aquellas que querrían no organizarse burocráticamente, o sea, incluyo las universidades, incluyo, qué sé yo, las iglesias, incluyo las empresas.
todas estas organizaciones se burocratizan y es el caso también de los partidos políticos. Y esa burocratización tiende a una, llamémoslo así, la palabra no existe, pero oligarquización, ¿no? O a un desarrollo de una manera oligárquica de organizarse. Y eso hace deseable, a mi entender, que los partidos estén muy activamente encargados de su propia renovación, de mantenerse, por así decirlo, como jóvenes, ¿no? Mantenerse saludables, mantenerse novedosos. Yo creo que en Chile esto falló. Así de directamente creo que hay que decirlo. O sea, en Chile esto falló. Tal vez haya algún partido que se salve más que otro, pero en general creo que todo el sistema de partidos chileno tuvo problemas en al menos 3 niveles. Y que son, primero, desconexión respecto de sus bases partidarias, de sus bases electorales incluso, desconexión, se fueron desconectando crecientemente, lo que es muy fácil de mirar en que van perdiendo fuerza electoral, digamos, o sea, cada vez menos gente vota por ello. Pérdida de poder de representatividad, este es el segundo punto, pérdida de poder de representatividad. Con esto lo que quiero decir es que la sociedad sea capaz, en su gran mayoría, de verse a sí misma expresada en las fuerzas organizadas, en los grupos organizados, en este caso los partidos políticos. Yo hice mi tesis de magíster en concurrencia electoral y uno de los indicadores que miraba era la percepción de representación, digamos, la sensación de la gente de que algún partido político los representa. Y aquí es interesante porque yo lo hice con la encuesta, con la que hacía el Vanderbilt, con la encuesta La Pop, en que la pregunta se hace del siguiente modo: ¿con cuál de los partidos políticos usted se representa? Y te tiran una lista. No aparece la opción ninguno. La opción ninguno solamente es codificada por el encuestador si, viendo la lista, la persona dice ninguno, digámoslo así, espontáneamente, ¿no? Y la lista de fuerzas políticas que ofrecía la encuesta La Pop era tan grande que yo, persona que estaba dedicada a cuestiones electorales y que había sido militante toda su vida, conocía como a la mitad. Aparecían una cantidad de organizaciones exóticas, además de todos los partidos tradicionales, por supuesto. Y en una pregunta así, en Chile, hacia el año 2012, más del 70% de la población declaraba ninguna. O sea, miraba esta lista y decía, no, nada de esto. Era como el 21-22%, si no me equivoco. Año 2012, yo creo que esto se fue radicalizando después, aunque probablemente después se matizó algo con la emergencia del Frente Amplio. Habría que verlo eso. Pero supongo que algo recogió el Frente Amplio de personas que se sintieron identificadas con esa nueva organización. Y en este sentido, al margen de todas las críticas que yo le he tenido siempre al Frente Amplio en términos sustantivos, Frente Amplio me parece un desastre como organización política, por todas las cosas que defiende y por la manera en que las defiende, pero si algo tengo que celebrarles es que armaron partidos políticos, cosa que no es fácil. Tienen partidos políticos de verdad, digamos. Al menos Revolución Democrática creo que es un partido de verdad y hay otros más que se podrían también ganar esa descripción. Pero bueno, segundo punto entonces, esta pérdida de poder de representatividad, es que crecientemente, a medida que fueron avanzando el tiempo, digamos, después de la dictadura hasta nuestros días, los partidos políticos fueron dejando de ser un fiel reflejo de la sociedad en la cual en principio se insertaban. Y por lo tanto se produjo este famoso desacoplamiento, desanclaje entre política y sociedad, entre organización política y ciudadanía. Y tercero, que puede parecer el más trivial, pero para mí es también sumamente importante, y probablemente esté vinculado, al menos con el segundo, es la desconexión de los partidos con sus propios sistemas normativos. Uno diría con sus principios, a veces ni siquiera con sus ideas básicas, así como con su identidad normativa. Aquí también, o sea, aquí hay muchas cosas que se pueden decir, pero me parece que la renuncia a defender cosas sustantivas, que obviamente es difícil, pero es palmaria en la sociedad chilena. Así que uno mira a los políticos, algunos de los políticos más influyentes, y es imposible saber lo que piensan. O sea, lo que piensan, así personas que son extremadamente influyentes, es más o menos lo que las últimas encuestas parece que dicen y pueden defender la idea A y la idea Z con 3 días de diferencia según cómo se mueva la temperatura del aire.
Y esto obviamente redunda, cuando los partidos políticos son así como completamente acuosos, redunda en que surjan grupos ultrones, pues, grupos que encuentran que todos son amarillos y probablemente tengan un vicio esos grupos, pero tienen también un punto, porque es que efectivamente las organizaciones en las que más o menos tendrían que estar expresadas sus ideas, no expresan idea alguna, están dispuestos a renunciar a todo con tal de ganar ya ni siquiera una elección, es ganar un carillito, así como ganar una subsecretaría, y están dispuestos a vender al padre y a la madre, si no lo hubieran hecho ya. Entonces, en fin, me parece que estos 3 puntos son como una manera al menos que yo tengo mentalmente de organizar lo que yo llamaría como esta crisis de representación de la que ha hablado Eduardo Zafirio en otros programas, cuando ha descrito, digamos, que uno de los problemas centrales de nuestro país ahora es la crisis de representación. Y crisis de representación, digámoslo así, una crisis de representación en un contexto de democracia liberal es una crisis de los partidos políticos. Esto lo dice en un libro mi propio supervisor, de quien he hablado en alguna ocasión, ¿no? Matt Flinders, que fue mi supervisor en el doctorado. Él dice que digamos, cuando se habla de crisis de representación en el contexto nuestro, eso es una crisis de partidos políticos, que no logran canalizar, digamos, los anhelos de las personas, anhelos por supuesto legítimos, de que sus visiones de mundo y sus maneras de entender cómo deberían organizarse las cosas estén expresadas en los niveles gubernamentales, ¿no? Entonces, creo que estos 3 problemas están unidos. Me parece que los partidos políticos nuestros digamos, ¿cómo vinculo estos 3 problemas a esta que llamé la ley de hierro de la oligarquía? Bueno, al menos lo que yo viví como partidos políticos en mi región, que era la sexta, durante los años 90 y 2000, eran simplemente disputas feudales, o sea, eran el señor diputado, el señor senador, el señor lo que fuera, poniendo y sacando gente, así tráfico de influencias, pero como modus vivendi de la política, o sea, y no estoy hablando simplemente de poner o sacar un alcalde, estoy hablando de que como encargado de no sé qué cuestión de Cernatur, así eran como figuras muy menores y todo se transformaba en una pequeña disputa, en ese caso, entre, qué sé yo, el senador Letelier y el diputado y la diputada Sepúlveda, digamos, por decir 2 nombres. No creo que ellos hayan sido especialmente peores que otros, ¿ah? Quiero decir, sí me consta que ellos eran parte de estas mecánicas, así como de hacer de cada servicio público un campo de batallas para meter o sacar gente. No quiero culparlos a ellos, digamos, de manera singular con respecto a los demás, quizás los otros son exactamente idénticos, eran los que yo tenía más a mano, porque era el mundo en el que yo me movía, el de la digamos así, exconcertación, pero sospecho que en la Alianza por Chile, en la derecha, ha sido lo mismo, y no me cabe duda de que si es que organizaciones como las que existen ahora, el Frente Amplio, el Partido Comunista, hubiesen tenido poder en esos años, también habría funcionado de la misma manera, y me parece que el modo en que operan ahora da cuenta de que tienen las mismas lógicas, ¿no es cierto? Entonces, esta manera como oligárquica de organizarse hace de cada representante importante, persona con una cierta mochila de voto, hace un personaje que está cuidando su parcela de poder, cuyos incentivos son conquistar la reelección, y por supuesto eso es muy poco atractivo para nadie nuevo, es muy poco atractivo para los jóvenes, pero también es muy poco atractivo para una persona que, aunque no sea joven, tiene de pronto, le despierta el afán de involucrarse y de contribuir al bien común, en fin, y se mete, asoma la nariz en estas organizaciones y encuentra que no solo participar es imposible, porque no están los espacios, digamos, sino que además es todo extremadamente sucio, así como el modo de darse los vínculos políticos. Entonces, creo que el problema pasa por ahí, y que los partidos tradicionales, digamos, tardaron mucho en renovarse, no se tomaron en serio su propia formación interna, no le prestaron tampoco demasiada atención a la renovación de cuadros, y llegamos a un punto en el que el clima político ya estaba completamente digamos, enturbiado, ¿no? Sé que vamos a tener otro programa para hablar de esta renovación y de estos partidos nuevos,
Pero como yo he dicho en alguna ocasión y quiero remarcarlo ahora, me parece que estos partidos nuevos están surgiendo en un clima tan tóxico que están heredando toda esa toxicidad, no están renovando nada. Pero al menos les concedo a ellos que no produjeron ellos el escenario. Estos partidos nuevos no son los que produjeron el escenario, con la excepción de algún personaje relevante, dígase Marco Enrique o Minami. Marco Enrique Minami aparece simultáneamente como uno de los, digamos así, de los renovadores, porque es el primer, digamos así, partido significativo que surge como partidos, digamos, no tradicionales, es el PRO, y Marco Enrique Minami a mí me parecía que era de los emblemas, digamos, de la corrosión del sistema de partido dentro del Partido Socialista. Pero bueno, en fin. Me parece que esta es una manera de pintar el cuadro general y por qué los partidos políticos ahora tienen poca fuerza. Ahora sí respondo a la pregunta, después de darme toda esta vuelta, tienen poca fuerza y yo les veo camino a ser reemplazados por las fuerzas emergentes, más tarde o más temprano. Y pongo como ejemplo, digamos, creo que si Amarillos lograra construirse como una fuerza política relevante, algo que hay que ver, porque armar partidos políticos es muy difícil, pero si lo lograran, creo que podría Amarillos eventualmente, tendría una identidad más clara que la que tienen la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PS, tendrían intelectuales digamos, más relevantes, más interesantes, con ideas más frescas, y que podrían eventualmente liderar una plataforma integrada por todas estas personas. Después hay que ver si es que efectivamente lograrían tener organización partidaria, que esa es otra historia, y ahí, bueno, ahí habría que hilar más fino, y no es materia de este programa. Pero lo que quiero decir es que eso que le pasó a la izquierda con el Frente Amplio, que es que simplemente fue sobrepasado por todos lados, le podría pasar a la exconcertación con algo así como los Amarillos, y la derecha, bueno, la derecha es otro mundo, la derecha me parece otro mundo, pero también creo que la derecha, bueno, ya en la última elección se vio sobrepasada, si bien no por republicanos como partido, sí por el liderazgo de José Antonio Cast. Y creo que en el fondo, ese es el estatuto, ese es el estado, digamos, de los partidos tradicionales ahora. O sea, son fuerzas medio vestigiales en algún sentido, algunas más saludables que otras. Creo que en ese sentido los partidos de la derecha están menos corroídos que los de la exconcertación. Y que están en una posición, por lo tanto, relativamente endeble, porque pueden ser en cualquier momento, pueden recibir un golpe, así como en la quilla del barco, ¿no? Y que cualquier fuerza emergente se los puede en cualquier momento tragar. Esa es mi opinión. Gracias, Eduardo Galá. Y yo le agregaría también ahí a tu punto, o sea, a los puntos que tú expones, el deterioro también de las comunidades intermedias, ¿eh? Porque en el fondo cuando tú tienes una sociedad donde se deterioran las comunidades intermedias, los partidos suplen esta necesidad identitaria que existe, digamos, en los seres humanos. Yo pensaba, de hecho también se los comentaba a ustedes por interno hace un tiempo, el ejemplo de Estados Unidos, que es bien notable, o sea, tener estos dos grandes partidos republicanos y demócratas ya cientos de años, digamos, más de 100 años cada uno, y que se han ido renovando, y que adentro de estos grandes partidos tienen distintas identidades, pero que son identidades que están ancladas a cosas reales de participación. O sea, el más momio de republicano en Estados Unidos no va a querer armar un partido propio porque, bueno, irá a la sociedad del rifle, pues, y ahí está con sus amigos más momios y son todos súper momios y están felices, digamos, siendo lo que son. Y son un piño dentro de este gran partido, digamos, que es el Partido Republicano, y tendrán sus disputas internas para ver quién es qué tendencia tiene el próximo candidato a presidente, pero se mantienen estas organizaciones más fuertes. Entonces, también hasta qué punto puede haber una renovación política si es que hay un deterioro también en la sociedad a nivel de comunidades. Eso también es un tema que hay que preguntarse. Don Eduardo Zafirio, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, voy a tratar de ser complementario con lo que puso Eduardo, sin perjuicio que van a aparecer varios puntos de convergencia. A ver, para mirarlo desde el lado de la fisura generativa, nosotros el año 90 recuperamos la democracia y el sistema de partido que reaparece es bastante semejante al de la democracia caída del 73.
Yo diría que la única novedad nominal es la aparición del PPD, digamos, que es la expresión de la crisis de los socialismos reales, digamos. Para gente que estaba más abierta a mirar ese fenómeno. Parte como partido instrumental, pero luego yo creo que lo que se afirma es en un momento en que la izquierda tradicional evidentemente aparecía, como diría nuestro presidente, que no había leído los signos del futuro, digamos, y sabía que iba atrasada. Y bueno, la caída al muro es un golpe muy grande ahí. Y el sistema de partidos se estructura en torno a dos fisuras generativas. Una que es la que ya venía desde la crisis del Estado oligárquico y que se expresó en el sistema de partidos del año 32-33, que se completa por la izquierda desde el punto de vista de los trabajadores urbanos y mineros, porque en el caso de los asalariados y los trabajadores del campo, eso va a ser posterior, va a ser el 57, dice Tim Scali, digamos, con la aparición de la DC. Entonces, hay una línea divisoria que es muy evidente, digamos, que tiene que ver con el mundo del capital y el trabajo. Entonces, en la derecha tenemos a los liberales y conservadores antiguos que ahora están bajo la expresión de la UDI y Renovación Nacional. Probablemente con muy poco liberalismo en ese momento dentro de ese polo, por razones históricas que no tenemos tiempo para señalarlas, pero que obviamente tienen que ver con las transformaciones sociales y económicas del 67 al 73, y sobre todo, diría yo, con lo que pasa en los últimos 3 años ante el quiebre de la democracia. Y al otro lado, bueno, encontramos todas las fuerzas del centro izquierda que podrían caber en la definición tradicional, varias de ellas, casi todas ellas, de lo que don Eugenio González, ex rector de la Chile y senador socialista, llamó las fuerzas de avanzada social. O sea, demócratas cristianos, radicales, socialistas, y nominalmente el PC, porque el PC del año 90 no es el PC del año 73. Para nada. Y esa es una línea que hay que mirar porque se ha seguido profundizando. El PC tuvo un giro el año 80 y yo creo que nunca más recuperó no solo la fuerza electoral, sino que sobre todo el alma, digamos, histórica desde el año 30, que había tenido desde el año 38 en adelante. Pero lo que ordenó de manera decisiva ese conflicto fue otro clivaje, un clivaje que no son los del Lipset y Roca, no son los 4 clivajes tradicionales, digamos, del clásico de la sociología política que a uno le enseñan en esta materia, en sociología y en ciencia política, sino que fue un clivaje que tenía que ver con la dimensión propiamente política, lo que Liebhardt llamó apoyo al régimen, el sí y el no. Entonces, a un lado, todos aquellos que apoyaron al régimen de Pinochet. Y cuando uno dice todo aquello, son todos aquellos, con una excepción, nota al pie de página, Sebastián Piñera, que nos tuvo en eso. Y al otro lado, todos los que estuvieron en contra del régimen autoritario del general Pinochet. Y eso va desde pequeños grupitos de la derecha, que son básicamente personalidades, estoy pensando en Cepeda, el expresidente del Senado, en Carlotto Hurtado, que fue ministro luego de Elwin, digamos, de Obras Públicas, pero son figuras, digamos, individuales, pero los partidos son básicamente demócratas cristianos, radicales, PPD y socialistas. Los comunistas quedan afuera de eso por múltiples razones. La mayoría de ellos claramente achacables a sus propias definiciones estratégicas y tácticas, digamos, desde el 80 en adelante. Entonces el sistema de partidos se estructura en torno a eso, que es el sí y el no. Y la tarea fundamental es básicamente estabilizar una democracia que está bajo amenaza. Hoy día esto parece un cuento de terror, digamos, que contamos algunos viejos
para que los muchachos jóvenes del Frente Amplio se coman la sopa. Pero la verdad es que el gran problema de la transición a la democracia en Chile era, digamos, cómo subordinar a los militares al poder político. Esto que ahora el presidente Boris celebra, digamos, a propósito de la parada militar, pero eso es un chiste comparado con la presencia de Pinochet como comandante en jefe, digamos, y con el ejercicio del LAS, el boinazo y otras amenazas que menos públicas, pero igual de complejas. Entonces, esa es como la gran tarea, y evitar un caos económico, que era el otro escenario posible, si uno miraba las realidades de América Latina en el cuadro de las crisis de los 80, crisis de la deuda, etc. Y además había un tercer problema, que era cómo controlar la violencia política, porque aquí quedaron grupos armados a los dos lados. O sea, no era solo el Mapu Lautaro, no era solo el Frente Patriótico que se le autonomiza a los comunistas, además, sino que eran también los ex agentes de los organismos de seguridad, de la policía política, DINA, CNI, digamos, y que se quedan sin pega. Y entonces es como obvio que eso podía terminar en crimen organizado o incluso en grupos paramilitares de ultraderecha. Esa amenaza estuvo presente por los dos lados. Y la verdad es que la transición chilena, que por supuesto no hay que construir ninguna leyenda rosa sobre ella, fue muy eficiente en los dos logros últimos. No hubo caos y la economía empezó a crecer y a crecer muy fuerte desde el año 91 en adelante, después de un ajuste que hace el equipo económico de Elwin con Foxley a la cabeza, digamos, por una economía que había sobrecalentado la dictadura, para ganar las elecciones, el plebiscito del 88 y luego apoyar a Vigil el 89. El año 90 es un año de ajuste económico, pero del 91 en adelante las cifras de crecimiento fue muy fuertes y el promedio de esos 4 años, pese a este primer año mucho más complejo, son cerca de 7%. La tasa de crecimiento, que es una tasa en un promedio cuadrianual de las mejores que ha conseguido la economía chilena. Y además se desactiva a un bajo costo, diría yo, muy bajo desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, probablemente casi inexistente, y relativamente bajo, es tremendo tener que decirlo, que uno mira cifras, pero hubo muertos, digamos, entonces desde el punto de vista cuantitativo uno puede decir que el costo fue bajo, pero desde el punto de vista cualitativo hubo crímenes políticos. El más brutal de todo fue el asesinato de Jaime Guzmán, digamos, a la salida del Campo Oriente, pero no fue el único. Entonces, y en la subordinación de los militares hubo corcoveo, hubo que hacer concesiones dolorosas. Piensen ustedes, no querellarse contra el sinvergüenza del Augusto Junior, digamos, por el caso de los Pinocheques, pero no hubo un golpe militar, no hubo un gobierno que tuviera un momento, digamos, en que lo pusieran de rodilla en la moneda, digamos, más allá del boinazo y de todos estos intentos que eran, en el fondo, defender corrupción y posiciones de poder de la familia Pinochet, en lo cual muestra el poder con el que salió Pinochet, el poder fáctico, más allá de lo formal. Entonces se estructuró la competencia en torno a esto. Y además, contra lo que se dice, el crecimiento económico de todos estos años subsidiaron a la política. Porque a diferencia de lo que había sido el grueso de la historia de Chile, la economía anduvo muy bien, con cifras extraordinariamente positivas, digamos, más allá de la gripe asiática que complicó las cosas, pero en los grandes números, bueno, prácticamente duplicaste el producto en 10 o 12 años, digamos. Y eso obviamente tiene un impacto político, o sea, una economía creciendo es un hándicap favorable, digamos, para una estabilización democrática, sobre todo si uno mira el cuadro del barrio, que ha sido siempre un cuadro malísimo, con la excepción probablemente y afortunadamente de Uruguay. Entonces, durante 20 años en torno a este clivaje, sí y no,
que no era el único, pero era el que en última instancia, como diría un señor de Althusser, digamos, era el que ordenaba la competencia política, y por eso la relevancia de la figura de Pinochet como factor clave, digamos, en ordenar la disputa política, un Pinochet que además gran parte de ese tiempo estuvo vivo, además, y actuante. Eran los elementos decisivos. Pero como escribió Linz en un artículo que está recogido en algunos de los tomos de sus obras, el tiempo es un factor clave también en política, y era obvio que ese clivaje se iba a tender a agotar. Y sobre todo en la medida en que la democracia fuera exitosa, o sea, en la medida que se estabilizaba la democracia, que se consolidaba la democracia, que no había un retroceso autoritario o el riesgo del retroceso autoritario, esa iba a ser una fisura que cada vez le iba a decir menos al elector. Y bueno, después de 20 años de derrotas totales de la derecha en todas las elecciones, la derecha perdió todas las elecciones en 20 años. Y el Partido Comunista era una fuerza marginal. Estos datos los señalo para aquellos que quieren, como nuestro embajador en España, digamos, hacer análisis simplista. La verdad es que la Concertación ganó todas las elecciones en 20 años, todas, incluyendo las municipales y las fuerzas extraparlamentarias por la izquierda, que eran fuerzas completamente marginales. Y la Concertación sacaba cerca del 50% en primera vuelta, y en segunda vuelta siempre la superaba, por eso que ganó todas las elecciones presidenciales. Bueno, eso cambia. Y cuando eso cambia, esos 20 años, tenemos un verdadero terremoto que probablemente no lo percibimos desde el punto de vista del ordenamiento político. Y con esto estoy entrando a lo que probablemente más le interesa a Vicente, porque la derecha toma el poder, gana el gobierno con un hombre del sí, que es el único derechista significativo, ¿no? Con un hombre del no, que es el único derechista significativo que estuvo por el no, Sebastián Piñera. Y la verdad es que hace un primer gobierno donde obviamente hay total continuidad democrática, eso era plenamente esperable para cualquiera que no demonologizara al grupo que encabezaba la derecha, partiendo por el presidente de la República. Enfrenta de buena manera una reconstrucción después de un terremoto que se produce a finales del gobierno de la presidenta Bachelet, y tiene 4 años muy buenos desde el punto de vista del promedio del crecimiento económico, que significa recuperar incluso cifras de crecimiento mejores que las del gobierno de la presidenta Bachelet, y probablemente, si la memoria no me engaña, semejante o incluso mejores a la de los 6 años del expresidente Lagos. Pero resulta que ese gobierno es un gobierno de administración, lo cual desde el punto de vista de la continuidad democrática es excelente, pero desde el punto de vista de lo que uno podría haber pensado, lo que pensaba yo como opositor, me dejó perplejo. Por ejemplo, una tarea obvia que había que enfrentar y que formaba parte del catálogo de derechistas era la modernización del Estado. Y ese gobierno no hizo nada por modernizar el Estado. Tampoco hubo ninguna preocupación por un problema que ya se veía venir desde bastante tiempo, que eran las tasas decrecientes y en ese momento ya derechamente negativas de la productividad, que era un tremendo escollo para, si es que tú no lo saltabas, para que la economía, el crecimiento, la legitimidad por resultado, por rendimiento, siguiera, digamos, subsidiando una política cada vez más mediocre. Entonces es un gobierno donde había muchas expectativas en torno a la alternancia, al cambio de pañales, como dijo Eduardo, citando esa frase, y la verdad es que no pasó demasiado en ningún sentido, ni positivo, pero tampoco negativo. Y uno incluso podría haber dicho que bueno que ganó la derecha, que gobernó con plena normalidad los 4 años, porque esto significa ya la consolidación definitiva de la democracia chilena. Pasamos el test de que las fuerzas que habían perdido durante 20 años tomen el poder. Pero la derecha demostró, digamos,
que lo que le interesaba era básicamente el poder, y que no había un proyecto de gobernanza que se hiciera cargo para el necesario cambio que había que introducirle a la política chilena, fuera desde cualquier perspectiva. Y en el caso de la centroizquierda, el efecto patológico fue mucho peor. O sea, estaban aún más orientados hacia los cargos que la derecha en ese momento. Eran partidos, como dijo Eduardo, que ya las ideas y cerrar la crisis de representación, o sea, no eran partidos ni orientados hacia política, ni eran partidos orientados hacia los electores, eran partidos orientados hacia los cargos. De una manera completamente desacompasada, porque siempre estos tres elementos se mezclan en la política. Los partidos buscan cargos, pero para empujar política. Y quieren representar, digamos, para llegar a los cargos, lo que confían no en que se achique el electorado, sino en que se agrande el porcentaje de apoyo. Y como eran partidos tan dependientes de esta especie de burguesía fiscal, digamos, las reacciones de extravío y de radicalización vital, ni siquiera ideológica. Es decir, al frente teníamos a Piñera y una derecha que estaba conducida por la parte más democrática de la derecha. Y en este caso, la derecha chilena, decir eso es mucho decir. Hasta el día de hoy lo estamos viendo. Entonces no había razón para radicalizarse ideológicamente. Tampoco estaban privatizando Codelco, digamos, tampoco venían con un programa de economía de la oferta a los Reagan, digamos, para bajarle los impuestos a los ricos al 10%. No estaban por desmantelar el Estado, tampoco estaban por hacerlo crecer, digamos, ni siquiera por mejorarlo, ya lo dije, pero no era la propaganda de don Jorge Alessandri el año 70, pues quiere echar atrás la reforma agraria y la promoción popular y la chilenización del cobre. Eso no era el primer gobierno de Piñera. Entonces viene un extravío que significa radicalizarse vitalmente, porque el gobierno de Piñera expulsó 12.000, 15.000, 20.000 personas en la administración pública, con el mismo discurso que ahora aplica el Frente Amplio, lo veíamos ayer, digamos, a propósito de la salida de 5 o 6 personas del área de migraciones, diciendo son operadores políticos. Bueno, y eso provoca una radicalización muy vital por la pérdida del poder, digamos. Eso es lo que se espera. Ganó la derecha y vamos a tener que esperar a lo menos 4 años, digamos, para volver a las prebendas y a los cargos, en partidos que ya estaban orientados básicamente hacia los cargos. Y esto se une con nuevas cortes, han pasado 20 años, acuérdense que mayo del 68 casi votó al gobierno democrático de Gaulle, digamos, y eran 23 años después nada menos que una Segunda Guerra Mundial. O sea, las generaciones jóvenes no tienen memoria, cada vez menos además en el mundo que vivimos. Y vienen las movilizaciones estudiantiles en torno a un problema que es masivo, que tiene que ver con el endeudamiento de las familias, digamos, para que las cohortes jóvenes, o muchas de ellas, puedan acceder a la educación superior. Y viene un seguidismo cada vez más infantil, digamos, del centro-izquierda hacia estos nuevos grupos que empiezan a aparecer con un discurso completamente crítico, digamos, y que lo seguimos viendo, hasta lo vimos con las declaraciones de Velasco. Es el mismo discurso mentiroso, estúpido, ignorante, falaz. Pongámosle el apellido pero donde no importa la evidencia. Entonces, cuando Lagos sale a mostrarle el Gini, yo aplaudo a Lagos, pues, porque eso es tratar de hacer pedagogía democrática. Pero esta gente no va a entender, digamos, porque es su negocio. Es decir, que los 30 años fueron horrorosos y volver, digamos, que la historia de Chile se termina el 11 de septiembre de 73, para esta gente. Todo lo que viene de ahí para adelante es cada vez peor, como decía don Aníbal Pinto riéndose de los dependentistas. Los problemas de América Latina empezaron el día que zarpó Colón del puerto de Palo. Para esta gente es lo mismo. Entonces, aplaudo a Lagos, pero eso no va a servir. Y ese seguidismo es cada vez más obsecuente frente a posturas cada vez más radicalizadas. Y termina con este estrellón, digamos, bochornoso del 62-38, porque
Aquí los que hicieron el loco, fundamentalmente fue el señor Tironi, que ahora que toda la semana escribe una columna distinta, digamos, ¿eh? Nuestro padre de la patria. Pero el señor Vitar, digamos, el señor Escalona, el señor Izaguirre, esos son los payasos de esta tragicomedia del 62%. Y esto deja muy complicado a los partidos históricos del centro-izquierda, que llevan 12 años abjurando de su obra y terminaron, digamos, demostrando su incapacidad de lectura completa frente a lo que podía pasar si es que se reponía el voto obligatorio, que es un dato no menor para entender lo que pasó. Entonces, he hablado mucho porque el tema no es simple, pero quisiera decir que hoy día estamos en un momento en que hay amenazas muy fuertes para los partidos, digamos, del sí y del no, para los partidos de la transición. En el caso de la derecha, justamente porque esta derecha definitivamente está dejando atrás a Pinochet y a su constitución, y esa es la verdad, digamos. Lo otro es seguir mintiéndonos para demonologizar y creer que le vamos a seguir sacando partido, digamos, pese a lo que pasó en el referéndum de salida, a darle a Pinochet. Pero eso ya no tiene ni siquiera tácticamente tiene sentido. Cuando uno ve a Macaya, cuando uno ve a Chaguán, cuando uno ve a Evópolis, digamos, se da cuenta que estos partidos están, es una derecha que está en otra cosa. No sé en qué en términos positivos, ese es uno de los problemas, pero sí sé en lo que no está, y en lo que no está es en el autoritarismo. Y diría que tampoco mayoritariamente en el capitalismo, digamos, desde el año 90 al 2008 o al 2010. O sea, ellos se hacen cargo aparentemente de que las cosas cambiaron desde la crisis subprime en adelante. No digamos de lo que viene ahora. El Economist de hoy habla de una nueva macroeconomía, digamos. Obvio, después del COVID, después de la subprime, pareciera ser, y de lo que estamos viendo hoy día, el consenso de Washington, entre comillas, para seguir hablando de caricatura, es difícil reponerlo. Entonces, pero esta derecha está amenazada por su derecha ahora. Y ya le fue mal en la elección presidencial. El dato que da Eduardo no es menor, digamos. O sea, José Antonio Kast derrotó por lejos a la candidatura formal, digamos, de Sichel, por mucho. Y además hay temas que le pueden ayudar mucho. De partida la defensa del pasado. Yo no sé si para la derecha chilena será más seductor el discurso de un Macaya que el discurso de los republicanos. Probablemente muchos sienten que Pinochet es su segundo Portales, digamos. Cuestión que a mí me ofende profundamente, no solo por el desagrado que produce Pinochet, sino que por la admiración que le tengo a Portales. Eso es como nota a pie de página, no son comparables simplemente. Entonces está el tema de la defensa del pasado, donde la derecha dura, la derecha radical, le puede ir muy bien desde el punto de vista electoral. Están los temas del llamado globalismo, digamos, de este clivaje entre cosmopolitas y nacionalistas, digamos, que tiene múltiples expresiones y que en Chile probablemente se va a expresar por la vía del rechazo a una inmigración ilegal bastante descontrolada, para ser franco, y que lleva ya muchos años. Y por último está el alimentarse de la locura ultraizquierdista del identitarismo. O sea, ustedes ven, si lo de Gonzalo Lacarrera no es solamente un problema, digamos, de que le falle el termostato, hay también una cierta astucia política provocativa, porque estos grupos se retroalimentan en torno a ese debate polar pseudo-postmaterialista en una sociedad que está agobiada de problemas materiales. Sobre eso habría que hablar también en algún momento, de ese clivaje materialismo-postmaterialismo, y por qué las circunstancias en Chile no tienen nada que ver con la europea, que por lo demás, cuando empezaron a complicarse las cosas en materia económica, el postmaterialismo se fue para abajo en Europa. Pero bueno, es una nota al pie de página. Entonces, aquí hay una disputa dentro del mundo de la derecha, y la derecha tradicional, digamos, UDI, RN, Evópolis, no la tiene fácil. Y en el caso de la centroizquierda, lo mismo, porque aquí los partidos formales se comieron una derrota brutal
como vagón de cola, además, de el PC y de los Frente Amplios. Entonces, uno puede pensar de que el grueso de su electorado, pese a todo, pese a que incluso muchos de ellos están en el gobierno, se movió al rechazo. Y hay un desafío que no es solo amarillo, también lo que pueden hacer Jimena Rincón, Matías Walker, Maldonado, Javier Apará, Arboe, etcétera, digamos, si es que pasa lo que uno tiende a pensar que va a pasar, que esas fuerzas ya no tienen capacidad de renovación simplemente. Y menos cuando quedan 3 años y medio más para seguir ocupando cargos. Entonces, el reflejo no va a ser, oye, parece que el electorado y nuestras bases nos mandaron una señal, hay que ver cómo hacemos política para recuperar la representación, sino que cómo ganamos más ministerios en el gobierno de Boris, en el caso de los que ya están adentro y de los que siguen estando afuera, que son básicamente los demócratas cristianos oficiales, cómo nos metemos, digamos, a recibir las migajas del reparto los próximos 3 años y medio, y aspirantes a distintos cargos tienen que haber muchos, no tengo duda. Entonces, el cuadro es súper volátil y estamos en medio de, termino con lo que partimos, de una tremenda incógnita. ¿Qué significa ese 62%? ¿Cómo hay que leerlo? Y no es fácil, ¿eh? Porque yo personalmente quiero ser súper sincero, yo estoy convencido de que tenemos que cerrar el capítulo de una nueva y buena constitución. Porque esta constitución tiene defectos severos, tiene un problema de legitimidad de origen que se ha hecho ya obvio, porque hay políticos oportunistas que van a seguir buscando que este sea el tema para no enfrentar los desafíos de fondo, y por lo tanto, como dijo la Elin Matei, que la vuelvo a citar, esta urería que si no la curamos se va a infectar. Pero no soy ciego para no darme cuenta que hay un cierto hastío del tema, sobre todo cuando no se está haciendo lo que dijimos hace como un mes atrás, pues, de que en paralelo al cambio constitucional teníamos que tener acuerdos mínimos en un paquete que tienen que ver con los agobios de esas millones de personas. Sobre todo uno piensa de esas millones de personas que se incorporaron a votar, digamos, por el voto obligatorio y que siguen siendo una cierta incógnita, digamos. A mí me encantaría que fuera la expresión democrático, reformista, de moderación, digamos, que se necesita para armar una nueva fuerza de centro-izquierda, pero esos son mis deseos. No tengo ningún dato empírico que me señale que eso sea así. A lo mejor los tipos están a la derecha de Caspo, en los grandes números, no lo sé. No me atrevo a opinar si ellos son el futuro y yo el pasado o viceversa. Digamos. Tendría que preguntarle a Boris para que me dé algunas pistas para poder hacer esa afirmación. Entonces, hay un problema muy complejo porque aquí no se está cerrando la brecha de representación, lamentablemente. Y pueden haber ganadores que pueden afectar a esta derecha que quiere tomar otro rumbo, que serían los republicanos y ojo, el partido de la gente. Y por eso no es loco desde el punto de vista táctico pedir un plebiscito de entrada. Eso puede ser muy astuto. No es loco desde el punto de vista táctico, digamos, le guste uno o no le guste, relevar el papel de los expertos. No es loco relevar que aquí no se puede volver a correr el riesgo de una nueva convención que se acerque, digamos, a la que se defenestró, digamos, definitivamente el 4 de septiembre. No es nada de loco, puede no ser nada de loco desde el punto de vista de la reconfiguración de fuerzas dentro del polo derechista. Y ahí obviamente Macaya, Chaguán, Chalper y los Evópolis están haciendo una apuesta muy sana desde el punto de vista, digamos, para lo que es el futuro de la democracia chilena, pero de alto riesgo para ellos desde el punto de vista electoral y de alto riesgo también para todos nosotros en el mediano y largo plazo. Yo no quisiera una derecha hegemonizada por la derecha radical, no quisiera eso. Entonces estamos en ese escenario y creo que socialistas, PPD radicales y demócratas cristianos oficialistas, digamos los que quieren entrar al gobierno, tampoco la tienen fácil porque
su reflejo, su impulso es colarse al gobierno, seguir copando cargos. Están orientados hacia eso, pero pueden terminar pésimo en 3 años y medio más, desde el punto de vista electoral, porque el cuadro es de recesión económica, más bien de estanflación, la violencia política sigue desbordada, digamos, no solo en el sur, la inmigración ilegal sigue siendo un tremendo problema, y tenemos el drama del crimen organizado. Entonces, tú puedes participar en una orgía de reparto burocrático del poder durante 3 años y medio, digamos, para sentir que formaste parte de una coalición que termina en 15, 20 puntos de apoyo, en 2 coaliciones, digamos, que termina 15, 20 puntos de apoyo en 3 años y medio más, con una opción muy alta, en mi opinión, aparentemente, sobre todo si en el centro izquierda no hay capacidad de recomposición rápida, y probablemente no la va a haber, puede haber capacidad de recomposición, pero no rápida, de que el próximo gobierno sea un gobierno de derecha o de derecha radical. Con lo cual ya la derrota electoral histórica, digamos, del 62-38, recibe otro timbre más en 3 años y medio más. Imagínense Boris pasándole la banda a Kast. Muchas gracias, Eduardo Zafirio. Bueno, ese es un escenario que parece que Boris no ha previsto para el futuro. No lo sé. Oye, y para finalizar, recomendación de libros, señores, ¿qué nos pueden recomendar para la lectura estas 2 semanas? Don Eduardo Galás. Oye, yo fiel a mi costumbre voy a recomendar un libro clásico. Es un libro de los años 70, me parece que es del 77, escrito por el profesor Richard Sennett con 2 N's y 2 T's. El libro se llama El declive del hombre público. Me parece, es un libro, bueno, confieso que yo lo he estado releyendo estos días, por eso lo tengo muy fresco, y como me pasa con algunos libros clásicos, como me pasa, por ejemplo, con Max Weber y con algunos autores como Chesterton, es como un libro que me dan ganas de darle a leer a mucha gente, así como de tenerlo como base de muchas conversaciones. Fíjate que, sobre todo, Sennett tenía la preocupación de que una sociedad educada como en el confort no iba a estar preparada, una generación educada en el confort no iba a estar preparada para desenvolverse en un mundo donde la injusticia es tan protagónica. Y que es muy interesante. En el fondo yo voy a hacer la confesión. Mi sensación es que en nuestra renovación política hay mucho de inmadurez, así de triste, que suena como súper paternalista de parte mía, que es una patudez cuando tampoco soy mayor siquiera que muchos de las personas a las que estoy criticando en estos términos, pero a veces siento que nos gobiernan como cabros chicos, que tienen actitudes medio infantiles, que se emperran en posiciones como bobas, así como disputas de niños. Y creo que el declive del hombre público es una obra muy, muy interesante para pensar en esos términos, así como para pensar con resiedumbre, ¿cachai? En la manera en que tiene que constituirse una persona para desenvolverse en el orden público. Libro muy interesante para mi juicio clásico de la sociología política, y que vale la pena leerlo. Y si no, alguien no tiene al acceso ese, o después de leerlo queda con ganas de más, también puedo recomendar La corrosión del carácter, también de Sennett, digamos, en términos parecidos. Un autor muy interesante para mí, Richard Sennett, que en paz descanse. Muchas gracias, Eduardo Galás. Eduardo Zafirio. Oye, no nos hemos puesto de acuerdo, pero vamos a tener coincidencia una vez más, incluso en materia de las lecturas recomendadas, y voy a explicar por qué. Yo recomiendo la lectura de este libro, Gobernando el Vacío, de Peter Mayer, que Vicente además ya lo tiene digital y se los va a dejar en un link, para entender nuestra crisis de representación y sus complejidades. Porque la letra A de la crisis de representación, estos partidos que se estatalizan perversamente. La verdad que todos los partidos se han estatalizado y han perdido, por lo tanto, capacidad de representar a la sociedad, digamos, y esas son las tesis que me destacan. Pero aquí ya, como dicen ustedes, nos fuimos al chancho. Yo leí hace
4 o 5 días atrás un discurso del nuevo líder de la democracia cristiana alemana, que entre paréntesis, lo más probable es que recupere el poder, digamos, en 3 años más. Digamos, ¿eh? O sea, no es un partido que esté preocupado de hacer teoría porque siente que el poder está lejano, todo lo contrario, puede estar extremadamente cerca. Y este líder decía una cosa que me impresionó, digamos. Decía, hacía toda una defensa, desde el punto de vista muy laico, de la importancia de los valores y de la inspiración cristiana. O sea, lo dice en la Europa secular, digamos, y secularizada. El único lugar donde hasta aquí se ha producido este fenómeno que muchos creyeron que era universal, digamos, del retroceso a las religiones. Entonces uno dice, no quiero comparar con nadie en Chile, es obvio en quiénes estoy pensando. Este es un partido de verdad, o sea, no es que la democracia cristiana alemana haya renunciado a querer cargo, ni a querer voto, pero sigue teniendo convicciones y quiere que sus plataformas programáticas sean coherentes con ciertas definiciones doctrinarias mínimas y nada menos que hacen la defensa del cristianismo. No son palabras mayores en medio del nihilismo laico que estamos viviendo en tantas partes y de la Europa secularizada. Entonces, claro, la estatalización de los partidos se ha producido en todo el mundo y Peter May lo demuestra, pero la estatalización chilena ha sido perversa porque ya los partidos son puro Estado, y ninguna idea, ninguna inspiración, ninguna coherencia con ocurrencias doctrinarias, siquiera ya no hablemos de ideas, valores, principios, sino que hablemos de ocurrencias doctrinarias. Y son unos depredadores burocráticos, digamos, del Estado, de los municipios, de los gobiernos regionales. Pero la segunda parte de esta crisis de representación, y por eso gobernando el vacío, la banalización de la democracia occidental, es la huida de los ex ciudadanos al privatismo. Y ahí entronco con estos 2 libros de Sennett que desarrollan más que lateralmente, diría yo, justamente este problema, el declive del hombre público, ¿cierto? El propio título lo dice. Y estas 2 cosas son los que alimentan la crisis de representación. Y en el caso chileno yo siento que también esa segunda característica, el privatismo, la huida de la esfera pública, por razones como reacción muchas veces, digamos, a una mala política y a la corrupción y a la falta de respuesta del sistema de partidos, también está radicalizada en relación al fenómeno de otros lados. O sea, cuando yo leo a Tocqueville y las interpretaciones de Manet, que lo he estado haciendo, digamos, estos últimos meses, porque he vuelto muy fuerte a leer a Manet, esto que veía Tocqueville, de que sin el arte de desarrollar las asociaciones políticas y civiles, Vicente, como decías tú muy bien, la tendencia a la democracia es a construir una sociedad atomista. O sea, hay un impulso, y eso Tocqueville lo vio. Yo defiendo mucho de que en los currículos de ciencia política, de teoría política, se enseñe mucho más Montesquieu y Tocqueville, y no solo a Locke y Hobbes, porque pienso que estos franceses nos muestran problemas mucho más atingentes de las democracias actuales. Y en el caso chileno yo siento que esa tendencia al atomismo, este declive del hombre público, este declive de la ciudadanía, este privatismo, está también muy radicalizado. Producto de la mercantilización excesiva y de una esfera pública banal, unido a otras crisis, digamos, que no es el caso tratar ahora. Entonces, este privatismo en Chile es como la expresión radicalizada de lo que temía Montesquieu, porque hemos recuperado la democracia en los últimos 30 años, pero caímos de frentón al riesgo, digamos, por falta del arte del asociativismo, que es lo que puede salvar, decía Montesquieu, a una democracia del atomismo, en un debilitamiento bárbaro de la, comilla, sociedad civil, de los cuerpos intermedios. Y entonces la crisis no es solo de los partidos, sino que también es de los sindicatos, de las iglesias, de las federaciones de estudiantes, de las agrupaciones culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tuve tiempo para decirlo, pero creo que en el caso chileno, esta doble crisis de los partidos, por un lado, crisis propiamente tal de los partidos, y esta crisis del asociativismo,
ha pegado muy duro porque nuestro modelo exitoso de vinculación y de construcción de lo común fue el partido burocrático de masa, que era también una subcultura. O sea, que estaba vinculada a todas estas organizaciones parapartidarias. La izquierda clásica, digamos, el sindicato urbano minero, los radicales a la masonería, al colegio de profesores, a la educación, los demócratas cristianos, a las corrientes que progresivamente fueron cada vez más hegemónicas dentro del catolicismo. Y en el caso de la derecha, bueno, no nos olvidemos que la primera organización de la sociedad civil chilena, que hasta el día de hoy, de las que subsiste hasta el día de hoy, es nada menos que la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces, estos partidos eran partidos que tenían raíces societales, orgánicas incluso, no solo con clases sociales, con distintos tipos de grupos culturales, religiosos, funcionales. Y eso se cayó. Entonces, nuestra crisis de representación es la crisis de partidos perversamente estatalizados, radicalizando una tendencia que se está dando en todas las democracias, pero también de la huida de lo público, de ciudadanos que se privatizan y que, por lo tanto, agudizan la crisis de representación. Y no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que eso pasó. Esperábamos 6, 7, 8 millones de votantes y tuvimos 13. O sea, habían 5, 6 o 7 que se fueron incluso de la participación mínima que uno podría pedir en democracia, que es concurrir a votar. Y por eso yo sigo defendiendo acérrimamente el voto obligatorio. Pero bueno, eso es un recado que estoy pasando, marketing que estoy haciendo. Gobernando el vacío, Peter May. Vicente les deja el link. Oye, muchas gracias a ambos por las recomendaciones de los libros también. Y bueno, y para cerrar, que es cierto lo que dice Eduardo, cómo los partidos ahora se hacen cargo orgánicamente también de esta situación de pérdida o deterioro, digamos, de la asociatividad civil, que ahí está una de las situaciones más complejas que están viviendo. Así que eso, bueno, y vamos, como les decía al inicio, pues vamos a hacer otro capítulo más, 2 más, digamos, centrados en temas de partidos políticos, porque es interesante el tema. En este hicimos un análisis de los partidos más tradicionales, la situación que están y el futuro que creemos que le deparan. Y en el próximo vamos a hablar de los nuevos partidos políticos que han salido este siglo. Frente Amplio, Partido de la Gente, que comentó Eduardo Zafirio recientemente, Partido Republicano y Amarillos también. Así que eso, pues, que estén muy bien y nos vemos en 2 semanas más. Ha sido un gusto. Saludos abrazos, nos vemos. Y el pro Vicente, a Eduardo y a los heroicos seguidores de este programa. que tienen que aceptar tanta cita rara de autores mientras el país se incendia. Sobre todo Galás que cita a Ana Arendt cada media hora. Esta vez me la guardé. Nos vemos. Chao, chao.